Bien, vamos a intentarlo nuevamente. Em, eh, Tengo esta parte de intentar hablar sobre este proceso, o sea, me ha costado más explicarlo que hacerlo, ¿no? Entonces estoy en este momento usando un monitor eh, que convertí de LCD a LED. Es el monitor AOC 193 FWK, como vemos aquí. Entonces, este video es sobre cómo desactivar el inverter usando lo que es el manual de servicio. Tenemos un video donde podemos ver lo que es el driver, que es este de aquí. Tiene dos tiras LEDs y esto es lo que es el driver, que tiene dos salidas y una entrada. Entonces aquí podemos ver el lado de atrás el nombre del, vamos a ver aquí, ahí se ve, es GYD9E, es de 12 pulgadas a 24 pulgadas y tiene un input de 10 voltios a 30 voltios, pero lo que vamos a usar nosotros, si nuestra fuente supera los 12 voltios, es comprar uno de estos adaptadores. Este de aquí no, o sea, tiene que ser una entrada de este tipo, estos de aquí. Yo conseguí uno de 12 voltios, 2 amperes, que traía uno de esos modems de Infinitum. Tenían una fuente de 12 voltios 2 amperes, pero también lo pueden comprar ahí en donde haya un mercado de pulgas o cosas así. Pueden encontrar esta clase de adaptadores. También pueden recurrir a lo que es Facebook Market para conseguirlo, o pueden intentar comprarlo en alguna tienda que les va a salir bastante caro. Pero en este caso fue relativamente sencillo encontrarlo. Tenemos que comprar un adaptador de 2.1 milímetros si nuestra fuente es superior a 12 voltios. También tenemos que comprar lo que es un step down converter. En este caso es el LM2596. Este de aquí tiene aquí un tipo de tornillo. Este es un potenciómetro que lo ajustamos y nos da el voltaje que necesitamos de salida. En este caso requerimos 5 voltios de salida. Aquí es lo que es la parte del input, aquí es el positivo y el negativo, y esto es lo que es el positivo y negativo de salida, que debería ser de 5 voltios. Entonces, eso es lo que necesitaríamos. Necesitaríamos este jack, este step down converter y uno de estos adaptadores de 12 voltios, 2 amperes. eh, Serían las tres cosas que requeriríamos. Pues en vez de usar este step down converter, eh, pues podrías usar un regulador 7805, que es un chip un poco más barato que esto. Esto generalmente no debería costar muy caro, pero siempre están los ampliadores. Eh, entonces, nosotros aquí podemos ver que este driver para las dos lámparas, que es básicamente para monitores. Yo no puedo hacer un tutorial sobre pantallas de televisión, porque las pantallas de televisión no vas a encontrar los manuales de servicio. Generalmente es para los monitores, sí, porque son relativamente sencillos. No tienen ningún tipo de misterio. Entonces aquí tenemos tres señales, perdón, sí, tres señales: voltage input, ENA y DIM. Estos dos son repetidos, o sea, lo que es lo que es el negativo, el positivo, y lo que es ENA y DIM sería lo que es enable, que es una señal que prende o apaga el driver. Lo que es este DIM, que es una señal que aumenta o disminuye el voltaje, que hace que aumente o disminuye lo que es la intensidad de luz. Estas dos señales llegan directamente de la placa principal, no de la fuente.
y este de aquí es el voltaje que sale para alimentar el inverter, que lo vamos a tener que capturar y conectárselo aquí, igual como pasa con la Tierra. Entonces, aquí podemos ver este es nuestro inverter. Aquí pueden ver que en vez de que sea una fuente completa, tiene una entrada para voltaje. En este caso, en ese entonces era una fuente de 12 voltios por 5 amperes, o sea que para que vean todo lo que gastaba, llegaba a costar, digamos, a alcanzar hasta unos 47 watts, una pantalla de 19 pulgadas. Entonces, vamos a ver si aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver vamos a ver si no tenemos alguna otra toma. Vamos a ver, no. Ok, no tengo otra toma. Entonces aquí van a ver lo que es estos de aquí, son las salidas de las lámparas. En los monitores de 12 a 24 pulgadas vamos a ver que tenemos lámparas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de lo que es de lo que es el monitor. No están en la parte del fondo. Si nosotros queremos una pantalla más grande, vamos a empezar a ver que tienen las pantallas, lo que son las lámparas CCFL, las tienen en el fondo, y eso pues más difícil, requiere un kit que tenga 4 lámparas, o sea, eso es un poco más complicado. Entonces en este caso no vamos a hacer eso. Entonces aquí podemos ver todo lo que es el inverter. Esto va directamente a la tarjeta principal, o sea, nada más es este conector y estos de aquí que son a las lámparas. Aquí podemos ver que de la parte de atrás tenemos un regulador de 5 voltios, o sea, de aquí obtenemos 12 voltios y de aquí nos va a sacar 5 voltios que van a ir directamente a la tarjeta madre. Y aquí vemos que este es el driver que va a controlar lo que es el inverter, y de aquí tenemos dos MOSFETs que van a dar voltaje a los transformadores, que van a convertir el voltaje directo a voltaje alterno. Entonces nosotros tenemos que deshabilitar el inverter. Si nosotros tenemos obviamente no, sí tenemos que deshabilitar el inverter porque nosotros tenemos que conservar el conector. Podríamos obviamente saltarnos esa etapa, em, pero no sería buena idea. No digo que no se pueda, o sea, tendríamos que cortar lo que es el cable que va directamente a la motherboard y recablearla para saltarnos toda esta etapa. En este caso llegan 12 voltios y usamos este regulador. Nosotros nada más queremos usar esta pequeña porción que nos da 5 voltios, y todo lo demás se va a capturar hacia lo que es nuestro kit de conversión. Voy a poner una pausa y te regreso. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro manual de servicio. Nos vamos a la etapa donde viene bueno, aquí lo buscamos por el modelo. Aquí es el AOC 193 FWK 193 FWK y lo buscan por Service Manual o Service Manual. Entonces nos vamos aquí a la etapa de digo, se pueden saltar todo esto, o sea, pueden quitar toda la fuente. Aquí por ejemplo podemos ver cómo funciona. En este caso no tengo que hacer demasiado. Aquí no voy a hacer demasiado más que quitar jumpers o puentes, que son una especie de em, pues pasos de metal que conectan la placa en las secciones importantes. Aquí ustedes seguramente no van a ver en ninguno de sus esquemáticos esos jumpers, pero lo pueden mapear mediante lo que es el conector que va directamente a la tarjeta principal. Ahí pueden ver cuáles tienen jumpers o puentes. Entonces en este caso podemos ver que el voltaje de 12 voltios entra aquí y tenemos un fusible, y vemos que aquí tenemos 12 voltios. Esto va a ir al inverter y vemos que de una parte de esos 12 voltios se va a ir a este integrado que es un 8050 SD, que lo que va a hacer es convertirnos los 12 voltios en 5 voltios.
Entonces de aquí salen 5 voltios que van a ir directamente a la tarjeta principal del monitor. Entonces esto no lo necesitamos remover. Por eso es que no tuve que usar un step down converter, un módulo step down para bajar el voltaje. Entonces en este caso tengo los 12 voltios y tengo este regulador. Entonces aquí vamos a ver lo que es el inverter. Entonces en el inverter tenemos esto que es un fusible, que es el número 201. Este se tiene que remover y con eso ya desactivamos los 12 voltios que van al inverter. Nosotros ahora tenemos lo que es la señal off y dim. Entonces vemos que aquí está una resistencia que es la 201 y vemos que el on-off llega a esta clase de, digamos que esta configuración es como si fuera un relé. Entonces este de aquí recibe un impulso y controla transistor y funciona como un switch. Entonces de aquí llegamos 12 voltios y se pasa el voltaje a este driver que aquí pueden ver que es BCC. Esta es una configuración muy antigua. Este monitor es del 2006 2007, o sea es muy muy viejo. Aquí vemos dos señales que es 2 in y 2 in menos, cada una de estas, o sea estas son las entradas de DIM. Entonces esta es una señal PWM que va a ir a controlar este de aquí y este de aquí, el brillo de cada una de estas. Entonces estas son las dos entradas que van a entrar y aquí tenemos dos salidas que van a ir directamente a cada uno de estos lados y que van a bajar el brillo a cada una de estas secciones. Pero esto en realidad es una manera de hacer una señal PWM. Entonces aquí no tenemos una alimentación para este chip mediante 5 voltios. O sea, ahí directamente los 5 voltios se van a alimentar a la tarjeta principal y lo que es el panel LCD. Entonces aquí BCC llega directamente de los 12 voltios, algo que generalmente no vamos a ver en monitores más modernos. Entonces aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, que este es vamos a ver, es un BA 2223 WM o W. Entonces aquí podemos ver que es un monitor Full HD, es de marca ViewSonic. Entonces aquí vamos a irnos a la etapa de vamos a ver la diferencia es que aquí toda la etapa de poder está integrada en una sola placa en la que va corriente alterna. Entonces esta es nuestra placa y podemos ver que la salida es de 16 voltios. Aquí tenemos 5 voltios y tenemos 5 V1. Entonces vemos que aquí tenemos fusibles. Aquí posiblemente tengamos un jumper en esta sección. Entonces si hay un jumper aquí, vamos a tener que remover el jumper. Pero de momento no vemos absolutamente ningún jumper, ni ningún fusible. Entonces estos de aquí los vamos a tener que eliminar y con esto vamos a desactivar lo que es el inverter. Aquí podemos ver nuevamente un inverter, podemos ver la configuración normal, un driver, dos MOSFETs que son estos de aquí y de aquí pasa el voltaje para que se convierta en corriente alterna y aquí tiene algún retorno de supervisión que va a ir directamente aquí, lo que es BSEN o Voltage Sensor. Vamos a tomar un poco de agua. Entonces aquí tenemos la señal on-off que va por aquí y llega a lo que es Enable. Enable es una señal que es para que se prenda lo que son las lámparas o se queden apagadas. Y tenemos la señal que es DIM, que lo que hace es aumentar o disminuir el brillo. A partir de 1 voltio está apagado, 1.1 se prende y a 3.9 se abre todo el voltaje. Es así como funciona. Entonces este de aquí va directamente a lo que es la señal PWM. Aquí directamente es una señal PWM. Van a ver que los monitores más modernos tienen esta configuración PWM Enable y lo que es BCC, que aquí viene como BDDA. Entonces aquí en este caso pues sería igual de sencillo. Seguramente puede haber un jumper en lo que es el conector para lo que es estas señales, pero por ejemplo 5B1 lo desactivamos con el fusible que es el
903, lo desactivamos. Entonces esta señal de 16 voltios tenemos que desactivarla en la fuente. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es remover, como se ve aquí, tenemos que remover este coil o esta bobina, tenemos que remover este capacitor, tenemos que remover estos dos componentes que son un diodo Zener y un transistor. Y aquí podemos ver que hay otra cosa conectada, que es esta resistencia. Entonces estos los quitamos para tener esto aquí, pero la realidad es que no necesitamos hacer nada de eso. No lo podemos dejar así como está, porque toda esta fuente, en este caso, la vamos a desactivar. Entonces, bueno, me pongo a quitar esto y esto y digo, pero ¿para qué lo hago? Porque no vamos a necesitar nada de este inverter. O sea, este inverter solo lo queremos desactivar y las únicas señales que nos interesan es capturar on-off y dim. Aquí podemos ver que tenemos este conector y lo que son los 5 voltios, que es este de aquí, es la única señal que le vamos a meter, y todo lo demás, toda esta fuente que tenemos en la parte de acá, todo esto lo vamos a desactivar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hacemos eso? Nada más necesitamos 5 voltios. A partir de F901, esto va a ir directamente al conector. Esta otra de aquí, en cambio, va a ir al inverter. Esto no nos interesa. Esta señal tampoco nos interesa. Nada más vemos que son 3 señales. 3 señales son las únicas: 5B1, 5B y 16B. Entonces, no necesitamos más que rescatar este de aquí, que va a ir directamente a lo que es 5B, que es este conector, que es el que está conectado a la tarjeta principal. Entonces aquí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para este caso, digo, quiero que se entienda el concepto. Digo, no va a ser tu caso en particular, pero ya sea que tengas 3 señales o 4 señales, es básicamente lo mismo. Entonces, imagínate que en este caso voy a usar este conector para meterle un adaptador de 5 voltios, de 12 voltios, 2 amperes, que no tenga este conector, sino que tenga uno de esta clase. Entonces ahí sí lo hay que checar, pero necesitamos eso. Y lo que vamos a hacer, digamos, vamos a hacer esto aquí. Vamos a desactivar esto. Imagínate que dices, bueno, voy a quitar el socket donde entra la entrada de este voltaje, de corriente alterna. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de preocuparme tanto, voy a cortar las pistas de manera que no entren en contacto, y voy a soldar en esa posición. Como ustedes saben, la parte de medio de aquí es el positivo, que es la pleca que va acá atrás, y una de estas dos es el negativo, o las dos son el negativo. Entonces pongo esta pleca aquí, digamos, voy a hacerlo aquí. Imagínate que soldo esto aquí. Aquí va el pin medio. Entonces este va para acá, es el negativo, y este que va en la parte de atrás es el positivo. Entonces de aquí voy a tirar, aquí van a entrar los 12 voltios y aquí va a ser el negativo. Entonces de aquí voy a tirar una línea que va a ir directamente, o directamente de aquí agarro los cables, porque aquí tiene un conector con 4 cables. Entonces el cable rojo lo voy a meter aquí directamente. El cable negro, vamos a ponerlo aquí, el cable negro lo ponemos acá, lo tiramos al negativo. Ahí ya tenemos conectado el voltaje desde el adaptador a lo que es este driver. Entonces de estos dos cables, digamos, vamos a borrar esto nada más para que no se vea, no nos estorbe. De aquí vamos a agarrar dos líneas. Vamos a agarrar una línea de 12 voltios y la tierra, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro step down converter. Aquí tengo este de aquí. Tenemos nuestro step down converter, y aquí tengo mi
potenciómetro, aquí tengo una salida y aquí tengo otra salida. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces aquí es la entrada de lo que es input. Aquí es negativo input. Perdón, es así. Entonces de aquí voy a moderar esto de aquí, girarlo hasta obtener 5 voltios. 5 voltios. Y de aquí me voy a, perdón, aquí en este lado. Digamos, aquí tengo que quitar este fusible, que es el 901. Y al otro lado voy a conectar mi salida de 5 voltios. ¿Ok? Y aquí donde tenemos este capacitor que tenemos que remover, sí hay que removerlo. O sea, en este capacitor vemos un capacitor electrolítico. Buscamos ese capacitor, porque aquí no vemos otro. Sí, aquí tenemos varios capacitores. O sea, podemos buscar cualquier capacitor. Y ustedes saben que donde está la franja es el negativo. O sea, ahí viene incluso con un símbolo de menos. Entonces ahí está el negativo. Y de ahí conectamos el cable, lo que es tierra. ¿Ok? Para tener tierra. Conectamos así. ¿Ok? Yo no veo ningún problema con que lo conecten a cualquier lado. O sea, la tierra es universal. O sea, lo pueden conectar en cualquiera de los negativos para tener tierra. ¿Ok? Entonces de aquí tenemos ya recuperada la señal de 5 voltios que va a alimentar la placa principal. ¿Ok? Esta de 5 voltios. Entonces ahí ya tienen 5 voltios y 12 voltios que van a ir directamente aquí. Entonces de la aquí ya no utilizaríamos nada de esto y aquí directamente estaríamos alimentando desde este punto a este punto. Y nada más nos faltaría obtener las dos señales que vienen desde aquí. O sea, aquí tenemos nuestro conector, tenemos on-off. Entonces, on-off, que es una de los dos cables amarillos, es el problema que tenemos, no nos podemos dar cuenta. A ver, voy a ponerlo por aquí. Ok, aquí tenemos on-off. Este de aquí, me voy a ir hasta acá arriba. Ok, sí, hasta acá arriba. Este de aquí, vamos a ver que no se ve. Este lo vamos a jalar y este va a ir a enable, que es este de aquí. Ok, este de aquí es enable y luego la otra, el cable amarillo lo tiramos y tiene que ir a dim. Ok, es que hay que ponerle más densidad. Ok, ok, así es como tiene que ir, enable, y aquí lo conectamos. Ok, entonces como desactivamos estos componentes del em, ¿cómo podríamos decir? Seguramente en lo que es el conector tenemos que checar, comprobar que, hija de su, qué terrible es esta cosa. Entonces, ¿a dónde ando? Ok, aquí tenemos que ver si tenemos algún jumper, en lo que es la señal on off y dim, y quitar esos jumpers. O en este caso en on off o enable tenemos la resistencia 807 y en el dim tenemos la 801. Con quitar esas dos pues ya desactivamos la última parte del inverter y jalamos esas dos señales desde el conector como vimos aquí y se la ponemos directamente a nuestro a nuestro driver. Y de ahí nada más acá vienen las dos entradas de, de los LEDs, que también tienen su polaridad, pero hay que conectarlos correctamente porque se puede uno equivocar. Entonces, una vez que tenemos eso, nada más lo aislamos con cinta aislante y ya tenemos funcionando el inverter. Entonces, ustedes pueden ver aquí el resultado. Aquí, por ejemplo, tengo
tengo esta configuración. Ustedes van a ver siempre esta configuración en un inverter, driver y dos MOSFETs, ¿ok? Este va a permitir que pasen por los MOSFETs el voltaje y estos van a activar los dos transformadores que van a cambiar la corriente directa a corriente alterna. Aquí tenemos nuestro regulador que nos convierte a 5 voltios y hicimos lo que es la conversión. ¿Dónde estamos? Vamos a checar donde lo tengo. Ok, aquí lo pueden ver. Podemos ver cómo capturamos 12 voltios negativo y lo que sería este de aquí, que es este debe ser dim y este de acá es enable. Aquí había dos puentes. Vamos a ver si podemos checar aquí. No, aquí no. Vamos a... Aquí podemos ver, aquí hay un jumper y aquí hay otro jumper, que son dos cables, ¿no? Entonces estos de aquí se retiraron, los retiré y en este le limpié y le metí a cada uno un cable amarillo correspondiente a enable y dim. Entonces, vamos a ver si aquí pueden ver que lo quité, vamos a ver si... Okay. Vamos a ver si... es que no sé si lo hice por aquí. Ok, aquí vamos a verlo. No, pero esto ya lo había hecho antes. Ok, aquí se puede ver el puente. Voy a ver si se ve, si lo quito. Solo que como está doblado, ahí bueno, salió el cable. Es solo un cable, ¿no? Entonces, esos de ahí se capturaron y se conectó lo que es el inverter. Y fue bastante simple de hacer. Incluso me di el lujo de quitar componentes. Aquí pueden ver cómo corté lo que es la tira LED. Aquí pueden ver. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, ¿cómo se corta? ¿Cómo se corta la tira LED? Voy a ver si tengo la otra. Aquí pueden ver que está, al menos en este kit, con una periodicidad de 3 LEDs. O sea, cada 3 LEDs pueden cortarlo. Y cuando tienen que cortarlo, tienen que marcar un LED de esos, el primero de esos LED y cortan sobre el primero de esos LEDs y no sobre el contrario, porque no quieren dañar la pista del contrario, sino tienen que cortarlo así. Aquí pueden ver cómo lo estoy haciendo. O sea, cada 3 LEDs se corta. Ok, aquí pueden ver 1, 2, 3, marcas, 1, 2, 3, marcas, 1, 2, 3, marcas. Y lo marcas el tamaño de tu pantalla LCD. Esto creo que es hasta de 25 pulgadas. Me enviaron una tira así de grande. Entonces, básicamente fue muy sencillo de poner. Y luego le puse lo que eran... Creo que, a ver cuánto mide. No, esto ya se acabó. Ok, ahí está. Ahí pueden ver ya montado vamos a ver. O sea, de aquí ven, esta es la lámpara LCD. Esto de aquí no se tiene que destruir, sino que utilizamos esta cosa que es una especie de silicona y esto lo cortamos de forma que liberamos estas secciones y lo adaptamos para que soporte a lo que es nuestra tira. Aquí pueden ver cómo ya se lo puse. eh, Viene una de cada lado, entonces esos se inyectan, ¿no? Y mediante un molde y hacen esa adaptación aquí. No lo pueden quitar, eso tiene que quedar perfectamente bien embonado y obviamente lo pegan. Aquí yo lo hice con pegamento de zapatos y le puse aquí disipador GD 900. O sea, le ponía aquí pegamento y aquí le ponía disipador.
luego le ponía pegamento y otro poquito de disipador, y así es como se pegó perfectamente, solo que tiene que estar bien centrado para que no haya algún tipo de problema de que se formen manchas. Debe estar bien centrado. Ok, entonces, bueno, luego voy a mostrarles el video sobre cómo se hizo todo el proceso. Pero bueno, de momento es lo que tengo. Como ven, es bastante simple de hacer. Nada más necesitamos, si se pasa de 12 voltios, desactivar toda la tarjeta de poder y capturar del conector las dos señales que necesitamos y generar una señal de 5 voltios porque es la que va a alimentar a la tarjeta madre. A veces puede que no sea de 5 voltios, pero generalmente son 5 voltios. Entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video, que espero que ya sea más regular, porque ya tengo un montón de meses sin publicar nada.